Kabbalah. Hola, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conceptos Básicos de la Sabiduría de la Kabbalah. Hola, Dr. Lyman. Hola. En nuestro programa vamos a intentar averiguar de la forma más sencilla, de la forma más emocional, para la persona que empieza a estudiar diferentes conceptos de la sabiduría de la Kabbalah. Y hoy queremos hablar del otorgamiento. Dr. Lyman, de lo que entendemos, la palabra otorgamiento es una palabra muy central en la sabiduría de la Kabbalah. Algo que está fuera de este mundo, algo muy espiritual. Y yo quería preguntarle, ¿qué despierta la palabra otorgamiento en usted? Doctor Lyman, una sensación que yo abro mi corazón a alguien que es un completo extraño para mí, y yo alcanzo el deseo de dar a esa persona, de darle, de otorgarle, de llenarle con abundancia plena. Mi corazón se abre y lo que hay en él se derrama, se vuelca. Y eso es lo que sale hacia esa persona a la que yo doy, a la que yo otorgo. Eso es lo que se llama otorgamiento. De hecho, es un contacto entre corazones. Mi corazón entra en contacto con el del otro y simplemente derramo sobre él toda la abundancia que tengo. Oren, ¿qué hace del otorgamiento, de esta palabra, algo tan como fuera de este mundo? Doctor Lyman, porque es algo que todo lo que podemos alcanzar por encima de nuestra naturaleza es llamado otorgamiento. Todo el bien que se puede hacer a los demás es llamado otorgamiento. Oren, ¿recuerda usted lo que el Rabash, su maestro, le enseñó acerca del otorgamiento cuando empezó a estudiar la sabiduría de la Kabbalah? ¿Qué le dijo acerca del otorgamiento, acerca del ashpa'ah en hebreo? Otorgamiento se dice ashpa'ah. Doctor Lyman, no hablaba mucho. Por dentro él era una persona muy cálida, pero eso era por dentro. Entonces, no, es como cuando tocas un radiador o un calefactor. Cuando no lo tocas no sientes nada, pero cuando lo tocas sientes esa especie de shock, de calor fuerte, que obtienes algo que no esperabas. Entonces, el otorgamiento es la revelación de la fuerza del bien que sale del corazón de la persona hacia el corazón de otra persona. Oren, ¿cómo se descubre esta fuerza? ¿Cómo se puede llegar a tocar? Usted ha dicho que es como tocar un cuerpo calefactado, un cuerpo ardiente. Doctor Lyman, es algo que o bien es natural, como la relación entre el bebé y su madre, que él percibe toda su madre como su fuente de bien, su fuente de otorgamiento. No hay nada que pensar ahí. No hay condiciones. Simplemente todo es... No se puede expresar con palabras. Una madre es una madre. Y así es como es el otorgamiento en la sabiduría de la Kabbalah. Así es como se supone que tiene que percibirse y ocurrir en nosotros. Oren, ¿y quién es la madre? Doctor Lyman, la madre es la fuerza superior. Y si alcanzamos esa cualidad, entonces percibimos esa cualidad y en esa medida somos también similares al Creador. Y volvernos como el Creador de alguna manera significa que ya estoy en otorgamiento. Oren,
¿Tiene el creador esta cualidad del otorgamiento? Doctor Lyman, sí. Él es la fuente de todo el bien, de toda la abundancia. Y si yo quiero volverme como Él, acercarme a Él, tengo que conseguir esa cualidad y volverme también como una fuente de otorgamiento. Oren, ¿yo puedo ser una fuente de otorgamiento tal como es el creador? Doctor Lyman, bueno, no exageres, eso es imposible, pero lo bueno es que puedo ser el conducto de la conexión entre el creador y el hombre. Puedo ser el mediador, el intermediario que hace el escrutinio sobre la conexión entre quién y quién. Ahora, voy a hablar del otorgamiento en sí. En hebreo, cuando se utiliza la palabra otorgamiento, ashpa'a significa influencia, significa crear un impacto sobre alguien. Por ejemplo, se dice una persona es muy influyente. La palabra ashpa'a es influencia, influyente. Pero en la Kabbalah, ashpa'a significa otra cosa. ¿Qué significa cuando utilizamos ashpa'a en Kabbalah, otorgamiento? Doctor Lyman, que la persona que está en otorgamiento tiene una fuerza dentro de sí, admitida por él, y que se siente por otras personas o por otra persona como la fuente del bien. Y esa fuerza atrae, educa y acerca. Oren, ¿qué tipo de fuerza es esa? Doctor Lyman, es la fuerza del otorgamiento. Así es, fuerza de otorgamiento. Oren, ¿el otorgamiento es como dar? Doctor Lyman, sí. Dar algo bueno, una dación buena, con un propósito específico de acercar al hombre al Creador. Ahora, ¿cuándo utilizamos la palabra dar y cuándo utilizamos la palabra otorgar? Doctor Lyman, otorgar es más elevado. Dar es cuando yo le paso algo a alguien. Pero otorgar, ashpa'a, influir, es como está más cerca de la apertura del corazón. La persona que otorga al otro y que no está todavía en otorgamiento, pero al querer estar en otorgamiento, influye sobre la otra persona y hace que el corazón se abra hacia el amor. El otorgamiento es una acción y el amor que pasa de uno hacia el otro es el mensaje. Oren, ¿es como una pareja que se otorga amor? Doctor Lyman, no. Es como la acción y la consecuencia. ¿Qué es la acción? La acción es otorgar y el resultado es el amor. ¿Puede profundizar? Doctor Lyman, no puedes expresar amor uno a otro. Ponme algo de amor en el plato. No puedes. Pero los actos de otorgamiento de uno hacia otro, puedes llenarlos de distinta forma, de distintas maneras. Y eso lleva a la persona a un tipo de incorporación, de apertura, a raíz de la cual llega el amor. Oren, usted muchas veces habla de esa apertura. ¿Qué es lo que hay que abrir, doctor Lyman? ¿El corazón? ¿Tienes que abrir el corazón? Eso es lo que se necesita. Oren, ¿y tiene que ver con el otorgamiento eso? Doctor Lyman, claro.
abro mi corazón al otorgamiento o otorgo sobre alguien. O bien yo otorgo sobre alguien o quiero ser influenciado, quiero ser otorgado por esa persona. Entonces mi corazón tiene que abrirse. De otro modo, ¿cómo puede haber vínculos de otorgamiento entre uno y otro? Oren, ¿por qué el otorgamiento es la forma en la que nos tenemos que desarrollar los seres creados? Doctor Lyman, nos guste o no, estamos en estados de desarrollo, de conexión entre nosotros, de amor, de otorgamiento, de dar, de dación, de llenado. La cuestión es, ¿desde qué punto llamamos nuestras relaciones otorgamiento? Y el otorgamiento es que yo quiero suavizar el corazón de la otra persona para que él esté dispuesto a conectarse con mi corazón y que haya una conexión de corazón a corazón. Oren, ¿por qué eso es importante? Porque esa es toda la conexión que las personas tienen que hacer. Oren, ¿por qué? Porque de ese modo corregimos el rompimiento del corazón, que es algo que está en la propia base de la creación, ese rompimiento. Se llama que corregimos el pecado de Adam a Rishon y llegamos a ser como un solo hombre con un solo corazón. Oren, escuché que la Kabbalah significa recibir en hebreo, y otorgar, sin embargo, es desde mí hacia afuera. Entonces, ¿por qué si somos creados en el deseo de recibir, por qué tenemos que estar en la fuerza de otorgamiento, que es opuesta? Doctor Lyman, para estar unidos unos a otros y para aceptar sobre mí la fuerza de otorgamiento, que es la fuerza del Creador, y así es como podemos construirle por encima de nuestra naturaleza esa sustancia. Podemos volvernos como Él, podemos llegar a ser Bnei Adam, es decir, hijos de hombre, es decir, similares a Adam, de la palabra domé, similar en hebreo al Creador. No escuché la pregunta. Sí, dice el doctor Lyman, nos tiene que llevar a la evolución de que el deseo de dar, aunque llena toda la realidad, y toda la realidad es el deseo de recibir, un deseo roto de recibir, que está frente a nosotros en distintas formas de rompimiento, pero tenemos que invertirlo, darle la vuelta y convertirlo en el deseo de otorgar, ser como el Creador. Es decir, una etapa en la que el Creador controle el mundo entero. Y eso es algo hacia lo que tenemos que llegar y trabajar sobre ello. Oren. El otorgamiento corrige nuestros corazones rotos, nuestro rompimiento. ¿Cómo está relacionado eso con dar, recibir, corazones rotos? Doctor Lyman, cada uno tiene un corazón cerrado. Es como si tuvieses una caja y tuvieses dentro de ella unos mármoles rotos que no tienen ninguna conexión entre ellos y que además se rechazan entre sí, pero están ahí dentro de esa caja. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer la conexión entre ellos, entre esos trozos. Y cuando hagamos esa conexión, cuando reblandezcamos esos pedazos y esté dispuesto con conectar con los demás, se convertirán en uno solo. Y la característica es que aquí
la naturaleza es rechazar a todos los demás y no aceptarlos. Pero ahora esta naturaleza se da la vuelta, se invierte y quiere como disolverse. Todos quieren disolverse y volverse como una sola bola, como una sola canica grande. Y ella incluye todas las fuerzas de rechazo y todas las fuerzas de conexión. Y ambas fuerzas se sostienen la una a la otra, se apoyan para poder dar lugar a esa gran bola, a esa gran esfera. Y en ella esas fuerzas malas se convierten en buenas. Es una especie de bola, de esfera. Y lo que se consigue ahí dentro de esa esfera sabe como el cielo realmente. Tal como lo vemos, como la masa que se hincha cuando se cuece, se desarrolla. Oren, ¿cómo se ve esto? La fuerza del otorgamiento por naturaleza se expande y controla la fuerza de recepción, que es lo contrario, que se contrae. Y con la integración entre ambas, todas esas pequeñas canicas o bolitas se vuelven una gran esfera, una gran bola. Se vuelve una esfera muy grande, todas ellas, que puede mostrarnos lo que es la cualidad del otorgamiento que mencionamos antes, la cualidad del creador. Y lo que resulta es que esa cualidad de otorgamiento puede ser revelada solo por encima de la cualidad de recepción o sobre la cualidad de recepción. Ahora, en Kabbalah se dice que si una persona adquiere el deseo de otorgar, queda calificada para recibir la abundancia superior. ¿Qué es eso, Dr. Lyman? La abundancia superior es la cualidad del amor. Es, de hecho, la cualidad, la naturaleza del Creador, que el ser creado está compuesto por la fuerza de la recepción y del otorgamiento. Oren, ¿cómo se siente? Porque es una condición preliminar para desarrollar la fuerza del amor. Oren, porque no serías capaz sino de sentirlo, de expresarlo, porque en primer lugar, nosotros estamos en la fuerza de recepción, antes que nada. Y de alguna forma necesitamos acercarnos a la fuerza de otorgamiento. Oren, ¿a quién se supone que tenemos que otorgar, Dr. Laima? ¿Entre nosotros y al Creador? Oren, ¿cómo puedo otorgar al Creador? Yo no lo veo, Dr. Lyman. Empiezas a sentirlo, porque una vez que empiezas a dirigirte a los demás y a abrirte hacia ellos, empiezas a sentir la realidad del Creador. Oren, entonces, ¿a quién tengo que dar ahora o a quién tengo que otorgar? Dr. Lyman, en primer lugar a los otros, porque del amor a los demás llegamos al Creador. Y después, en la medida que tú adquieras la fuerza de otorgamiento hacia los demás, alcanzas un estado en el que eres capaz de otorgar también al Creador y puedes revelarlo a Él. Puedes sentir esa fuerza. Oren, ¿cómo se supone que se tiene que expresar el otorgamiento en una persona? Dr. Lightman, en los esfuerzos
en los esfuerzos en los que hacemos trabajo de otorgamiento entre nosotros. Ahora, ¿de acuerdo con qué se define el otorgamiento? Pensamientos, acciones, intenciones. Doctor Lyman, todo lo que hagas en beneficio de los demás y que por medio de ello llegues al Creador. Oren, antes usted dio el ejemplo de un bebé y su madre. Si yo trato a mi bebé con gran amor, ¿eso se considera otorgamiento? Doctor Lyman, eso también, pero no es el tipo de otorgamiento del que hablamos en la sabiduría de la Kabbalah, porque en la sabiduría de la Kabbalah incrementamos el acto de otorgamiento, se contrapone con nuestra propia naturaleza e inclinación. Si yo le doy al necesitado sin que nadie lo sepa, ¿es otorgamiento? Doctor Lyman, se puede decir, pero es un marco muy bajo de este mundo. No estamos hablando del otorgamiento en sí mismo, sino de la intención. Es decir, ¿qué quieres conseguir al resultado de tu otorgamiento? Oren, entonces, ¿con qué intención tengo que tener el otorgamiento? Doctor Lyman, si tú quieres alcanzar la cualidad de otorgamiento con tu propia naturaleza, que es lo opuesto. ¿Opuesto cómo? Dice Oren. Doctor Lyman, nuestra naturaleza es totalmente con la intención de recibir, solo para el beneficio propio. Y el otorgamiento es en beneficio de los demás, es con la intención de beneficiar a los demás. Es totalmente lo contrario. No es una recepción oculta. Usted dijo antes que dar, antes en algunos ejemplos era como algo como muy bajo. ¿Hay como una graduación? Sí, 125 grados. ¿Qué es eso, doctor Lyman? Que en cada grado hay como una adicción a tu ego en la que sientes cuando no quieres otorgar. Oren, ¿no quiero otorgar? Doctor Lyman, sí, no quieres otorgar, pero por encima de eso haces un esfuerzo y aún así alcanzas el otorgamiento y estás en la cualidad de otorgamiento. Oren, entonces, ¿qué significa otorgar realmente? Doctor Lyman, llenar a tu prójimo en contra de tu propio deseo. ¿De mi propio deseo? Sí. Ahora, entonces tengo que llenar a los demás con lo que ellos quieren. Doctor Lyman, sí, en contraposición de tu propio deseo. Ahora, ¿es importante esa contraposición, esa contradicción? Doctor Lyman, muy importante. De otro modo, no hay otorgamiento. ¿Puede explicar esto? Doctor Lyman, no sé ni cómo explicarlo. Es que si tú ves frente a ti una persona y tú quieres otorgar a esa persona, entonces el otorgamiento solo puede ser a condición de que lo odies o no lo quieras, no quieras darle, que lo sientas como alguien ajeno, como algo opuesto a ti. Y cuando tú superas esa actitud de oposición, entonces eso es otorgamiento. Ahora, ¿de dónde vienen estas fuerzas que suenan sobrenaturales? Doctor Lyman, sí, es algo sobrenatural. Tiene que ser así, de otro modo no estás otorgando, solo estás llenando tu deseo de recibir. Ahora, entonces, ¿de dónde saca la persona ese deseo de otorgar? ¿Desde arriba? ¿Y cuál es la condición para obtenerlo? Pedir al Creador que te dé esa fuerza. Esa es una fuerza que solo puedes obtener de Él. Ahora, ¿qué relación hay entre la sabiduría de la Kabbalah y este proceso, Dr. Lightman? La sabiduría de la Kabbalah explica cómo podemos llegar a la realización del deseo de otorgar. Ahora, el propio nombre, sabiduría de la Kabbalah, de la recepción, es lo opuesto del otorgamiento.
recibir. Dr. Leiman, en la forma en la que yo otorgo, al realizar ese tipo de acción de otorgamiento, estoy dándome la vuelta, invirtiéndome para recibir la abundancia superior. Oren, entonces, la recepción es para recibir, el otorgamiento es para recibir la abundancia superior. Es un poco confuso, ¿sí? Sí, para sentir algo. ¿Cómo se siente cuando una persona tiene esa capacidad de otorgar? ¿Qué siente? Dr. Leiman, es algo que no puedes explicar, que no puedes expresar en palabras. Solo viene a través del Creador y depende de tu preparación y de la medida en la que el Creador quiera ayudarte. Y aquí todos somos dependientes de esa ayuda desde arriba. Y eso es todo. Oren, ¿qué siente la persona cuando obtiene la capacidad de otorgar en comparación con otras personas? ¿Qué siente? Dr. Leiman, la persona empieza a sentir cuánto está en la cualidad de otorgamiento y cuán similar es al Creador. ¿Y qué siente en la relación con el Creador? Siente esa relación en la medida que se acerca al Creador por medio de esa acción de otorgamiento. Siente cómo siente el Creador. En la propia acción descubre al Creador porque realiza la misma acción que el Creador y entonces aprende de él. Eso es todo lo que enseña la sabiduría de la Kabbalah, que a partir de las acciones de otorgamiento aprendemos del Creador. Oren, ¿merece la pena desarrollar la cualidad del otorgamiento? Dr. Leiman, yo creo que sí. Creo que no hay nada que sea mejor en este mundo para una persona. ¿Por qué? Dice Oren. Porque por medio de eso revelas al Creador, puedes llegar a Él. ¿Y qué puede ser mejor que eso, más grande que eso? Oren, casi se nos acaba el tiempo y podría seguir hablando durante horas de esto. Y usted me ha enseñado muchas cosas acerca de otorgar y el otorgamiento. ¿Qué es lo más importante que debemos retener de este concepto del otorgamiento, Dr. Leiman? Tenemos que llegar al concepto del otorgamiento, ponerlo en práctica, llevarlo a cabo. En primer lugar, entre hombre, persona y persona, dentro de un grupo en la que la persona se dedica a él, está en él, y cómo cada uno de nosotros hacia los demás de ese grupo realiza el otorgamiento y de ahí al Creador. Y todos desde ahí llegamos al Creador, Oren. Entonces, esa es la parte de nuestra corrección. Oren, ¿qué le desea a una persona que está empezando a estudiar con respecto al otorgamiento? Dr. Leiman, si tú entras en un grupo donde se te enseña a otorgar, se te enseña acerca de las acciones de otorgamiento con sus diferentes componentes, por medio de eso te construyes como un Adam, un ser humano en hebreo, Adam, Domé, similar al Creador en hebreo. Y puedes dedicarte mientras estás en este mundo a eso, a ser similar al Creador. Oren, muchas gracias, Dr. Leiman. Mucha suerte a todos, dice Dr. Leiman. Oren, hasta la próxima a todos. Gracias.